que todo discípulo debería tomar notas, porque ¿sabe qué quiere decir discípulo? Discípulo quiere decir alumno, ¿sí? Un alumno que aprende para después convertirse en maestro. Y todos los cristianos deberíamos ser alumnos para convertirnos en maestros. El Señor Jesús mandó a decirlo esto: id y haced creyentes. ¿Así dice? No dice que creyentes. ¿Ah? Id y hacer parroquianos que asisten a la parroquia. No, dice id y haced discípulos, id y haced alumnos, id y haced estudiantes. Ese es el propósito. Bien, ahora vamos a ir a dos pasajes de la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 23. Y a segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Cuando usted lo encuentre, dice amén. Y voy a leer primeramente segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el título que quedé dárselo y no se los di: transformados por su gracia. ¿Cómo se llama el título? Transformados por su gracia. Y quiero compartir con usted 15 cosas, 15 puntos, porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión sobre lo que es vida cristiana. Y mucho de la confusión tiene que ver con la confusión que tenían los predicadores antiguos. No todos, pero muchos. No quiero decir que no fueron siervos de Dios. No quiero decir que no trabajaron para el Señor, no hicieron la tarea, la hicieron. Mi padre fue uno de ellos. Sin embargo, enseñaron ciertas cosas que están mal. Y una de las cosas que enseñaron mal fue el legalismo. Y eso es una de las cosas que voy a tratar hoy. El legalismo. Un legalismo que no puede ser parte de la vida cristiana. Enseñaron que las obras son parte de la garantía para nuestra salvación, y eso es totalmente contra la Biblia. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Entonces voy a explicar, y va a ser básicamente, muchos de ustedes dirán: pastor, eso ya lo sé. Pues usted tiene que ir a regresar conmigo al ABC del Evangelio. Porque estas cosas necesitan quedar claras. Porque si no las tiene claras, entonces usted vivirá confundido en todo su caminar y vivirá atascado y atrapado en muchas cosas que el diablo pone para atrapar la vida de una persona, y un cristiano no crece y no madura de esa manera. Bien, así que vamos pues a ir a la Escritura. Transformados por su gracia. La Biblia nos va a decir bien, de una manera bien clara, que quien hace la transformación de nuestras vidas es Dios. ¿Sí? Y quiero comenzar por el primer punto, y si usted quiere apuntarlo, ahí, apúntelo. Las Sagradas Escrituras nos hablan de un Dios moralmente santo. Esa es la primera cosa que quiero compartir contigo este día. Eso es lo que la Biblia nos dice. Nos habla de un Dios moralmente santo. Este es el punto principal, esta es la piedra angular de la vida cristiana. Un Dios que es santo. Cuando usted y yo no entendemos lo que es la santidad de Dios, entonces nosotros vamos a vivir desordenadamente, porque no entendemos la santidad de Dios.
La santidad de Dios la podemos dividir en dos partes: su amor perfecto y su justicia perfecta. Es un Dios enteramente justo y enteramente amoroso. Estas son las dos cosas que diríamos que hablan o que rigen todos sus demás atributos. Y el carácter de Dios en su santidad va a dar las reglas de todo lo creado, de todo lo que existe. Muchas de las iglesias que se han apartado, que se han vuelto liberales, que se han vuelto, que hoy están adoptando ciertas corrientes que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y al carácter de Dios, es porque desconocen la santidad de Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios que no practica el mal, no hay pecado en Él, no hay mal en Él, nada de lo que hace es injusto, nada de lo que hace es contrario a su amor. Es un Dios que todo lo que hizo, la creación, cada parte de la creación, refleja su carácter. De ahí que el salmista lo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. El carácter de Dios está plasmado en cada piedra, en cada árbol, en cada animal y en cada ser humano. Todos ellos nos habla de la santidad de Dios, porque todo ello fue hecho perfecto, todo ello fue hecho para un propósito, todo ello cumple un papel que es para la gloria y la honra de Dios. Ahora, una vez que tú entiendes, la santidad de Dios, hermano, es algo peligroso, por si usted no sabía. Sí, para aquellos que no lo sabían, la santidad es algo peligroso. Cuando usted va, Dios va a hablar al Antiguo Testamento al pueblo de Israel y le va a dejar claro qué cosa es lo inmundo y qué cosa es lo santo. Y cuando Él desciende al monte Sinaí, dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés que pusiera límites. Nadie, ninguna bestia y ningún hombre podía acercarse a esos límites, porque sería fulminado, moriría. El único que podía subir era Moisés. Y la Biblia dice que fue después hecho un tabernáculo. El ser humano podía entrar hasta cierta parte del tabernáculo, pero había un lugar especial llamado el lugar santísimo, donde solamente una vez al año podía entrar, y cubierto bajo el sacrificio de un cordero. Y aún así, cuando llegaba al propiciatorio y llevaba la sangre para ser rociada en el propiciatorio, corría el riesgo de morir. Si moría, los pecados de ese hombre no habían sido perdonados y los pecados del pueblo de Israel no serían perdonados ese año. Y iba a morir. Pero si salía con vida era que Dios había perdonado sus pecados y había perdonado los pecados de Israel. Entonces, ¿se acuerda usted cuando la presencia de Dios estaba en el arca? Cuando Usa quiso detener el arca porque se caía del carruaje, dice, fue fulminado. Y Dios va a dar lecciones ahí. La santidad de Dios es única. Y el hombre es inmundo y es pecador. Y no puede haber relación entre un hombre pecador y un Dios santo, a menos que el hombre no sea perdonado y cubierto por la gracia de Dios, que solamente es a través de Cristo. Dice que había un velo. ¿Se acuerda cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es? El velo se rompió. ¿Sí? Y en ese momento, Cristo, nuestro sumo sacerdote, a través de Él, podemos entrar al lugar santísimo por su gracia, cubiertos de su justicia, porque en nuestra propia justicia ninguno es bueno, todos somos malos. Y somos candidatos
a muerte. Yo lo comparo con los cables de electricidad que tienen, estos de alta tensión, que nos ayudan y nos sirven para tanto, pero si usted los toca se mata. Bueno, cuando usted ve a los ateos que dicen, muéstrame a Dios y voy a creer. Alguna vez le he dicho a algunos, le digo, pues usted está pidiendo su sentencia de muerte. Porque todos aquellos que tuvieron la oportunidad de estar cerca de algo o parte de la gloria de Dios, se murieron. ¿Se acuerda Isaías? Ay de mí que soy hombre muerto. Sabía lo que iba a ocurrir. Mucha gente en el momento tenían claro eso. Juan, ¿se acuerda? Cuando en el capítulo 1 de Apocalipsis dice que vio a Cristo y cayó como muerto. ¿Se acuerda? O sea, nadie puede ver la gloria de Dios. Hoy hay una epidemia de iglesias por ahí que andan, muéstrame tu gloria, Señor, quiero ver tu gloria, quiero verte. Pues están pidiendo su sentencia de muerte. La santidad de Dios, nadie puede mirar a Dios y quedar vivo. Nadie. La santidad de Dios es fulminante. Tenemos entrada a la gracia de Dios, tenemos entrada al trono de Dios por Jesucristo. Pero sin Él somos fulminados completamente. La santidad de Dios es peligrosa. Entonces, cuando usted entiende que la santidad de Dios es lo que va a regir nuestra relación con Él, entonces usted tiene que entender el segundo punto. Que la Biblia, las Sagradas Escrituras nos dicen que el carácter moral de Dios es nuestra regla de conducta. ¿Queda claro eso? Creo que desde la primera página hasta la última, la Biblia nos dice una y otra vez, el carácter de Dios, la santidad de Dios, es lo que rige la regla de nuestra conducta. Por lo tanto, la primera cosa que Dios exige para poder tener una relación con Él, es que nosotros necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Si no tenemos un Salvador, no puede haber comunión entre Dios y nosotros. Porque el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Eso lo dice la Biblia. Y solo Cristo Jesús es el único que la Biblia dice y quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo, la culpa. Y a partir de entonces toda nuestra vida cristiana tiene que adaptarse, tiene que someterse al carácter de Dios. Tenemos que hacer cambios. El pecado tiene que salir de nuestra vida. No más somos esclavos del pecado. Y ahorita digo esclavos porque más adelante voy a explicar algo. No somos más esclavos del pecado. No estamos para ser instrumentos del pecado, sino para ser siervos de Dios. La iglesia no tiene como modelo de carácter el mundo. El mundo no es tu modelo de carácter. La familia no es el modelo de carácter. La tradición no es el modelo de carácter. Tu vida tiene un modelo de carácter y ese modelo es Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios nos dice, dice, hasta que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la medida de ¿quién? Y luego lo va a decir en otra parte, dice, hasta que Cristo sea formado, ¿qué? En vosotros. Esa es la meta. Nosotros tenemos que ser como Cristo. El apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y dice que Él nos hizo participantes de su naturaleza divina. Número 3. Pero la posibilidad de cumplir los requisitos morales de Dios, que Dios exige, han sido diferentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sí, ¿sí? La posibilidad de cumplir los requerimientos morales que Dios exige. Otra vez lo dicto para aquellos que tienen que escribir, pero la posibilidad de cumplir
los requerimientos morales que Dios exige han sido diferentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Mire, cuando Dios puso requerimientos morales a Adán y a Eva, solamente les pidió una sola cosa, que no comieran del fruto del bien y del mal. ¿Se acuerda? Solo eso, no les puso más, no había más. Es todo lo que les puso y no pasaron la prueba, cayeron. Más tarde, ya en el capítulo 6, cuando habla con Noé, y ya pasó el diluvio, y ya están habitando la tierra otra vez, y han salido del arca con los animales, Dios le va a poner un solo mandamiento, solo uno. Y les dice, no derramarás sangre de hombre, porque el hombre a imagen de Dios ha sido hecho. Es todo, un mandamiento, es todo, no más. ¿Por qué no le pidió más? ¿Por qué no le dijo, Noé, usted no debe emborracharse? ¿Por qué no se lo dijo? Porque no lo podía cumplir. No lo podía cumplir. Así que solamente le dijo, no matarás. ¿Y se acuerda de la borrachera que se puso? ¿Se acuerda? Y la Biblia lo pone como héroe de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Sí o no? Dios nunca pidió más de lo que el hombre no podía cumplir. Dios nos dice en el Nuevo Testamento que debemos ser marido de una sola mujer, ¿no dice así? Y Jacob fue marido de ¿cuántas? ¿De cuántas? De 4. De 4 mujeres. ¿Y David de cuántas? De otro montón. ¿Ah? ¿Y Salomón de cuántas? 700 esposas y 300 concubinas. Dios no podía pedirle a esa gente más de lo que no podía cumplir. ¿Me está entendiendo? ¿Y sabe por qué no lo podía cumplir? Porque mire, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Josué, estamos hablando de hombres de la fe, hombres que están en la lista de la fe, ni David, ni Isaías, ni Elías, ni Eliseo, ni ninguno de los profetas, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Oseas, ni Joel, ni Amós, ninguno de ellos fue cristiano. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ninguno fue cristiano porque Cristo todavía no había venido y no había muerto en la cruz del Calvario. Ninguno de ellos recibió a Cristo como su Salvador. Ninguno de ellos tuvo la obra de gracia en su corazón. Ninguno de ellos tuvo al Espíritu Santo morando en su vida. Ninguno. Vaya a la Biblia. Y cuando Otoniel, el primer juez, tomó las riendas del pueblo de Israel, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él para poder hacer ese trabajo. Cuando Sansón, ¿se acuerda Sansón? Que quiso arrancar, que arrancó aquellas puertas, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y arrancó. Y una vez que ya la arrancó, pues ya se fue, el Espíritu Santo se fue. Se fue. Y cuando peleó con ese montón de ejército, con una quijada de burro, dice, el Espíritu Santo vino sobre él. Y una vez que ya terminó, el Espíritu Santo se fue. O sea, el Espíritu Santo venía, subía, venía, pero no podía morar en el corazón. Ahora, aquí hay una cosa. El Espíritu Santo venía y le ayudaba. No vivía dentro. No vivía dentro. Le ayudaba. Le daba fuerzas. Pero no podía morar dentro porque era un pecador. ¿Me entiende? El Espíritu Santo venía y le hablaba a Isaías y escribió el libro de Isaías. Le habló a Jeremías y escribió el libro de Jeremías. Y todos los libros que fueron escritos, el Espíritu Santo venía y les hablaba, pero no vivía dentro de ellos. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, ninguna de esas personas tenía el poder ni la capacidad para vivir una vida como un cristiano. Ninguno. Ninguno tenía esa capacidad. Ahora, cuando usted va al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla
que en el Nuevo Testamento los discípulos, y no quiero perderme, ¿ok? En el número 5, ¿estamos 5 o 4? 4. El 4 es, el Antiguo Testamento nos habla de cumplir las demandas de Dios bajo el régimen de la ley. Y aquí es algo que necesitamos entender. Cuando Dios va y lleva al pueblo de Israel al Sinaí y les da la ley, a partir de ese momento, el pueblo de Israel tenía que cumplir las demandas morales de Dios bajo el régimen de la ley. En otras palabras, eran reglamentos, un montón de reglamentos. Esa es la razón por la cual en la iglesia no tenemos un reglamento, porque no estamos bajo la ley. Esos reglamentos que Dios puso, nunca lo pudieron cumplir. La Biblia lo dice muy claro. Nunca lo pudieron cumplir. Y nunca lo pudieron cumplir porque no tenían la gracia de Dios con ellos, no tenían al Espíritu Santo con ellos. Por eso nunca lo pudieron cumplir. Esto es lo que más tarde en el Nuevo Testamento, es número 5, en el Nuevo Testamento las demandas de Dios se cumplen bajo el régimen de la gracia. De ahí que usted va a la Biblia y va a encontrar ese pasaje que nos dice, os daré, está en Ezequiel capítulo 36, 26, 27, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, pero todo es futuro, todavía no ha ocurrido. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es futuro. No ha ocurrido todavía. ¿Ah? Y en el Nuevo Testamento, número 5 ¿estamos? En el Nuevo Testamento las demandas de Dios se cumplen bajo el régimen de la gracia. Mire, el quinto es, en el Nuevo Testamento las demandas de Dios se cumplen bajo el régimen de la gracia. Ya no es por la ley. Por la ley, hermano, ahí hay un reglamento que hay que cumplir, pero no está el Espíritu de Dios para poderlo cumplir. Así que es ley, solamente es ley. Y lo intentaron. Y por tiempos medio buscaban a Dios, a pesar de que Dios no les exigía tanto como a nosotros. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que si ya miras, o sea, nos las pone más difícil, porque nosotros sí somos capaces, en cambio ellos no eran capaces. ¿Ah? Entonces, bajo la gracia, hermano, hay una cosa totalmente distinta. En el Antiguo Testamento, el reglamento que estaba ahí tenía que verse exteriormente. O sea, era tratar de cumplir leyes y reglas. Ritos, habían 3 leyes, una ley civil, una ley ceremonial y una ley moral. Y nunca cumplieron ninguna de las 3. La ceremonial la cumplían ahí más o menos, la civil la cumplían ahí más o menos. Y por eso Dios los castigó. Y la moral sí, ahí estaban acabados completamente. Pero por gracia, hermano, gracia es favor inmerecido. Y es poder capacitante. Esas dos cosas quiere decir gracia. Favor inmerecido de Dios y poder capacitante para el impotente. La gracia de Dios, hermano, es un favor inmerecido. Cristo vino al mundo a morir a la cruz del Calvario como gracia. Un favor que no merecíamos. Y el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Y también eso es por gracia. No lo merecíamos. Y Dios hizo una obra de redención en nosotros y de regeneración en nosotros. Y podemos oír la voz de Dios y podemos abrir nuestro corazón a Dios. Y todo eso es por gracia. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino a morar. Dice que Él quitó nuestro corazón de piedra, puso un corazón de carne, puso su Espíritu y puso sus leyes en nosotros. Y ahora sí somos capaces de vivir bajo la gracia y cumplir los requerimientos de Dios. Pero la obra es interna. La obra es interna.
Por eso, cuando el Señor Jesús está con sus discípulos, los fariseos, hay dos grupos, son los discípulos del Señor Jesús y están los fariseos. Los fariseos, hermano, exigen las cosas externas de la ley. Y les dicen, ¿y aquí ustedes por qué no se lavan las manos para comer? O sea, cosas externas. ¿Y ustedes por qué no ayunan? ¿Y ustedes por qué aquí no hacen esto? ¿Y ustedes por qué aquí no hacen? Son un montón de tradiciones y un montón de requerimientos externos. Y el Señor Jesús les dice, ustedes por fuera están muy blancos y muy bonitos y muy bien vestidos, pero por dentro son una tumba llena de huesos y de podredumbre. Y les dice, mire, ustedes podrán cumplir un montón de cosas externas de esa lista, de esa regla, pero adentro su corazón está mal. Y lo que Dios hace en el Nuevo Testamento, Él arregla, no pone más reglamentos, Él hace una obra interna. Una obra interna. Y aquí, 6, los requerimientos de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron un proceso de acuerdo a su plan, ya lo expliqué, ¿sí? Dios va poco a poco. 7, ninguno de los grandes hombres del Antiguo Testamento tuvieron una obra de gracia como nosotros, también ya lo expliqué. En el Nuevo Testamento, durante el ministerio del Señor Jesús, sus discípulos tampoco tuvieron una obra de gracia. ¿Sabía usted eso? Que ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de ellos tampoco eran cristianos. Ellos vinieron a ser realmente apóstoles hasta el Pentecostés. Ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahí es donde se hizo una obra de gracia. Y usted me dirá, pastor, ¿dónde lo dice? Bueno, venga aquí conmigo. Dice acá, Juan capítulo 14, 16 al 17. ¿Lo tiene? Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque dice, mora con, no dice en el presente. Ahí en ese presente que les está hablando, dice, mora con vosotros. Con es alguien que está junto, pero no está en, no está dentro. Pero luego dice en el futuro, y estará en vosotros. ¿Nota la diferencia? Así que dice, en este presente el Espíritu Santo está con vosotros, junto. Pero cuando ocurra el Pentecostés, estará en vosotros, dentro de vosotros. Así que los discípulos, hermano, los discípulos no eran personas que tenían una obra de gracia como la tenemos usted y yo. Eso ocurrió hasta el Pentecostés, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo. En ese momento Dios hace la obra de redención en ellos, y en ese momento dice la palabra de Dios. Por eso cuando tú vas a la Biblia, tú vas a encontrar algo que el Señor Jesús les dice. Dice, pero cuando venga, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder. ¿No dice así? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Poder. Porque la gracia es poder capacitante. El poder no lo tuvieron antes. Mire, Pedro nega al Señor Jesús 3 veces. ¿Se acuerda? La iglesia que tenía el Señor Jesús, hermano, no era la mejor. El tesorero era un ladrón. Miren la iglesia que tenía. El tesorero era un ladrón. Y Pedro era un arrebatado enojón. Y Juan y Jacobo eran más abusivos. Querían los primeros lugares y fueron y le hablaron a la mamá. Y mamá, usted que es la tía del Señor Jesús, dígale que cuando ya establezca su reino y ya se siente Él en el trono, yo esté a la derecha y el otro a la izquierda. Se peleaban quién era el mayor. O sea, estamos hablando de una pequeña iglesia, hermano, que todavía no tenían una obra de Dios. Todas las enseñanzas eran simple enseñanza a su intelecto, pero en su corazón todavía no había ocurrido nada.
Es hasta el Pentecostés que el apóstol Pedro predica de una manera poderosa, que no tiene miedo, ¿ah? que lo meten a la cárcel, que arriesga su vida y ahora tiene un valor tremendo porque tiene el poder de Dios en él. ¿Nota? ¿Ah? Habla con denuedo, dice la palabra de Dios. Número 6. Los requerimientos de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron un proceso de acuerdo a su plan. El 7. Ninguno de los grandes hombres del Antiguo Testamento tuvieron una obra de gracia como nosotros. Número 9. El 8 lo acabo de dar. El 9. En el Nuevo Testamento la conversión no hace maduro a nadie. Y esto es lo que quiero que usted lo entienda, hermano. Mire, vamos a Romanos. A Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ok, ¿qué está diciendo acá? Dice que ya aceptamos a Cristo, ¿sí? Y ya no hay ninguna condenación, hemos sido justificados. No somos justos, eso es algo que tiene que entender. No somos justos, hemos sido declarados justos. O sea, te lo voy a decir de esta manera. Y se lo explicaba en la mañana a los hermanos que estaban en la clase. Hay un autobús que Migración dijo, el autobús número 63 lo vamos a dejar pasar la frontera. Hay miles de emigrantes que quieren pasar, pero solo el autobús 63 va a pasar y les vamos a dar residencia a los que estén dentro de ese autobús. El autobús pasa, pero solo los que entraron en ese autobús tendrán derecho a residencia. Ok, esto te ilustra, el autobús es Cristo. Usted no es justo. Usted no es justo, pero Cristo es justo. Y el que esté cubierto en Cristo, el que esté en Cristo, por eso dice, Cristo en mí y yo en él. Cuando usted está en Cristo, Cristo es el justo. Y Dios tiene una relación contigo porque te declaró justo, porque estás en Cristo, cubierto por Cristo. ¿Me está entendiendo? Es la justicia de Cristo, por eso dice, no siendo hallado mi propia justicia, sino la justicia de Dios en Cristo. Entonces es en Cristo que yo puedo llegar a su presencia y orar. No soy justo. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Todavía usted tiene tentaciones, todavía usted tiene flaquezas, todavía tiene usted debilidades y muchas veces se equivoca y muchas veces ofende a Dios. Ya es cristiano, ¿sí o no? Todavía tiene problemas matrimoniales, ¿ah? ¿Sí o no? Todavía se equivoca con sus hijos. Entonces usted no es justo. No es justo. Y está equivocado, hermano, el hermano que dice, mire, eso que está usted haciendo no es de un cristiano. Y usted no es cristiano. Ya lo aventó al infierno. ¿Quién le dijo a usted que los que estamos aquí en la iglesia somos justos? Hemos sido declarados justos. Yo no vengo al Señor aquí en oración y le digo, Señor, todo lo que te he pedido, te lo pido en mis méritos. ¿Así es la oración? Es en los méritos de Cristo Jesús. Porque Él es el justo, no yo. Por lo tanto,
Usted tiene que entender entonces, dice acá, el apóstol Pablo dice, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sí, mire, entienda esto. Los animales tienen una intuición, una conciencia animal. Y ellos funcionan por su cuerpo. El cuerpo les pide comida y buscan la comida. Sí. El león tiene hambre y por más que lo espante para que no se coma sus borreguitas, él no se va, porque él es el cuerpo el que le pide lo que tiene que hacer. Todos los animales tienen un instinto, hermano, que se rige por su cuerpo. Es su cuerpo quien manda. Es su cuerpo quien los obliga a hacer lo que hacen. Y todos aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador son exactamente como los animales. Es su cuerpo el que les manda y les rige todo lo que deben hacer. ¿Ah? Su cuerpo les pide sexo y se lo dan. El cuerpo les pide placer y se lo dan. El cuerpo les pide lo que les pida y se lo dan. Pero nosotros ahora en Cristo hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y esa ley del Espíritu es el que nos hace amar a Dios, honrar a Dios, vivir para Dios, ya no por el cuerpo. ¿Ah? Temer a Dios, pero el cuerpo sigue muerto. Porque el cuerpo por años ha estado esclavizado en el pecado. El cuerpo por 40 años practicó ciertos hábitos que no se van a quitar de la noche a la mañana. ¿Me está entendiendo? Y cada uno de nosotros tenemos diferentes hábitos. De tal manera que aquel hermano me dice, pues hermano, yo no sé cómo aquel hermano es tan débil en la fe, porque yo no tengo problemas en eso. Sí, no tienes problemas en eso, pero mira, aquel no tiene problemas en estas otras áreas, pero tú estás perdido ahí. Hermano, si yo le pusiera en esta pared las áreas de la vida tiene un montón de áreas, un montón. Y él es muy bueno en 3 de ahí, pero ¿es un qué? Es fatal en las otras. Pero él agarra y se aprovecha de las debilidades de él. Me dice, no hombre, es un inútil, mírame a mí, yo sí. Estos se llaman los superespirituales, los que ven a todos los demás así como para abajo. ¿Ah? Son los de la CIA, ¿ah? Los inspectores de la ciudad que llegan a calificar a las iglesias. Sí, un día me llegó uno y me han llegado muchos, pero un día me llegó uno y me dijo, aquí no se mueve el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, en esta iglesia hace falta el Espíritu Santo. Otro me dijo, dice, en esta iglesia hace falta mucha oración. Y dije, son los inspectores del Espíritu Santo. Vienen a calificarlo a uno. ¿Ah? O sea, ¿como quién les dio ese puesto? ¿Con qué autoridad? ¿Me entiende? O sea, hermano, tenemos que entender que la vida cristiana es un proceso. ¿Ah? No, toda la obra de transformación. Y esto estamos en el 9, ¿verdad? El Nuevo Testamento de la conversión no hace a nadie maduro, no hace a nadie maduro. Es un proceso de madurez. El número 10, en el Nuevo Testamento la santificación es el proceso que sigue a la conversión. La santificación es el proceso que sigue a la conversión. Entonces ahora, ya te convertiste, ya eres cristiano, ya comenzaste a cambiar. O sea, no es que Dios agarra y lo que cambia, lo que perdona son tus pecados. Te pone un nuevo corazón, una nueva actitud. Pero todos esos hábitos, este cuerpo de muerte, llevará un proceso por el Espíritu Santo de cambio y puede llevar años. De ahí que no seas inspector del Espíritu Santo. A ver, vamos a ver quién sí cumple. No traje mi lupa, si no yo andaría ahí checándole la vida a cada uno de ustedes. Esa es la razón de la cual yo le digo a usted que yo no soy el policía de la iglesia. Yo le enseño, yo le hablo
Y algunas veces lo llamo en oficina para hablarle sobre ciertas cosas, pero jamás lo obligo, porque esa es una decisión que usted toma. Mire, hermano, abrí una obra en San Cristóbal de las Casas y nos reuníamos en un restaurante, no teníamos templo, en un restaurante. Y ahí llegaban, el día viernes muchos de ellos habían estado en la discoteca. El día sábado en la mañana, hermano, a las 6 de la mañana habían estado en la misa. Porque ninguno de ellos era cristiano, o sea, todos llegaban ahí a escuchar la palabra de Dios. Pero a las 10 de la mañana estaban en el restaurante conmigo para desayunar, porque pagaban su desayuno, y para oír la palabra de Dios. Jamás de los jamases yo me puse a decirle, usted borracho se va a ir al infierno, necesita cambiar, jamás. Yo nunca les hablé de sus vicios, yo nunca les hablé de sus pecados. Yo les hablé que Dios tenía un plan para su vida y que Dios tenía una vida abundante para su vida. A mí de niño me habían enseñado, hermano, así era como, yo conocí la iglesia la conocí así. Veían a un borracho y se acercaban dizque para hablarle de la palabra de Dios y le decían, ¿sabía usted que los borrachos se van a ir al infierno? Pues, imagínense, o sea, el tipo agarraba la cerveza y se la quería reventar en la cabeza, porque era insultarlo. Dios no nos mandó a decir eso. Dios nos mandó a decir que Dios murió en la cruz, que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvación de su vida. Que Dios tiene un plan para su vida. Tiene planes para su vida. Dios quiere cambiar muchas cosas en su vida. Dios quiere darle una vida abundante. Buenas noticias, por eso son evangelio, buenas noticias. No ir a hablar, a condenar a la gente por su pecado. Está mal. Y hermano, mire, yo había estado como pastor en otras iglesias donde les habían enseñado de esta forma y eran muy hipócritas. Conmigo se ponían así carita, muy cristiano, pero allá en su hogar vivían unas vidas fatales. Al grado de que un niño dijo por ahí, dice, yo siempre quiero estar en el templo, pastor. ¿Por qué, mijo? Porque aquí mi papá dice, es un buen cristiano, es una buena persona. O sea, que allá en la casa era otra cosa. ¿Ah? Hermano, cuando esa gente de ese lugar, que todos eran mundanos, y comenzaron a oír la palabra de Dios, se enamoraron de Cristo, abrieron su corazón, recibieron a Cristo como Salvador. Y un día alguien me dijo, ¿sabe? Yo no vuelvo a levantar una copa. Le digo, ¿y por qué? Porque la Biblia me lo dice ahí, porque yo siento en mi corazón que no lo debo hacer. Lo hizo porque quiso, no porque yo se lo ordené. Y dejaron un montón de cosas. ¿Y sabe qué? Esa iglesia no era una iglesia hipócrita. Lo que era allá en su casa, era acá. Y yo siempre le he enseñado a la iglesia, si algo Dios ha cambiado en tu vida, muéstralo. Eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si hay algo que Dios no ha cambiado en tu vida, también muéstralo, no seas hipócrita. Y que lo vea todo mundo. Que no te ha cambiado ahí porque no te ha dado la gana. Porque esa es la verdad, no te ha dado la gana. Pero no te preocupes, que Dios te va a seguir trabajando contigo y hasta va a dejar que te metas en un buen problemón para que llores y te duela y entonces digas, ahora sí quiero cambiar. Porque es así como funciona. El hijo pródigo, el padre le dijo, mira, que no, y él que sí. Dijo, pues órale, pues váyase. Ya cuando allá se lastimó, y allá cuando le dolió, entonces allá sí vino, y ahora sí, dice, ahora sí voy a cambiar. Ahora no, y ahora quería cambiar no porque el padre se lo imponía, sino ahora quería cambiar porque él había llegado a la conclusión que debía cambiar. Eso es lo que Dios hace, hermano. Dios respeta la voluntad de la persona. Si Dios no ha podido cambiarte a ti, ¿quién soy yo para cambiarte? ¿Ah? Para ponerte reglas, para estarte espiando, para estarte vigilando, para hacer, a mí se me hace que usted no es cristiano, lo veo mal, lo veo gris. Hermano, no, deje de estar juzgando la vida de los demás. Es Dios quien lo cambia, es Dios quien lo transforma, no somos nosotros a punta de reglas. Número 11. Toda la obra de transformación lo hace el Espíritu Santo. Toda la obra de transformación. Él es el que te convence.
Él es el que te hace ver las áreas que están ahí mal. Pasan años, hermano, y tú ni te das cuenta que estás mal. Estás acostumbrado a decir mentiras que no te has dado cuenta que la mentira no es mal, no está bien delante de Dios. Hasta que un día te agarran en la mentira y te avergüenzan y dices, híjole, Señor, perdóname, ahora sí quiero cambiar, ya no quiero ser mentiroso. Y alguno de ustedes me dirá, ¿cómo que un cristiano mentiroso? Claro que sí hay cristianos mentirosos. Pedro, hermano, ya apóstol, ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, ya había pasado el Pentecostés. Y está allá en Antioquía y come con los hermanos y se saluda y echa relajo, ¿me entiende? Y está pero muy de amores con los hermanos de Antioquía, que son gentiles. Y de repente se viene por allá una comisión de los de la secreta, de los del FBI, de allá de Jerusalén, para espiar qué Pedro estaba haciendo, porque para eso llegaron. No llegaron a otra cosa, llegaron a ver qué estaba haciendo Pedro. Y cuando llegaron y Pedro los alcanzó a ver, se apartó de los gentiles, ya no los quería saludar. Y le decían, ¿cómo está, hermano Pedro? Bien, bien. No los quería saludar. Se estaba portando como un hipócrita y el apóstol Pablo lo vio y le metió una regañada porque se estaba portando como un hipócrita. Entonces yo quiero decirte una cosa. Los cristianos no la riegan, no se equivocan, no hacen cosas que están mal. Porque es un proceso el cambio. Pablo, te presento a Pablo, el gran Pablo, el gran misionero, el gran apóstol, el que escribió las cartas. Se fue al primer viaje misionero con Bernabé y ¿con quién más? Con Marcos. Y anduvieron en ese viaje y de repente por ahí cuando Marquitos comenzó a ver que les daban pedradas y que lo metían a la cárcel y que lo azotaban, dijo, no es por ahí, yo me regreso. Y se regresó y cuando Pablo empezó a preguntar, ¿dónde está Marcos? No, dice, ya corrió. Así que en el segundo viaje misionero, Bernabé dijo, pues vamos a llevar a Marcos otra vez. Dijo, no va. No, pero ¿cómo no? Hay que darle un segundo. No va. Y dice que discutieron. ¿No dice así la Biblia? Discutió Bernabé y Pablo a tal grado que le dijo Pablo, pues si usted quiere ir, váyase con su chihuil, yo me voy con otro. O sea, pelearon. Y usted dice, ese no es de un cristiano. Están madurando, hermano. Es un proceso. Más años después, cuando Pablo ya maduró, dice, mándame a Marcos, que me es útil. Nota, ya lo perdonó, ya maduró. Porque eso es la vida cristiana, eso es madurar, es cambiar. Número, las reglas no cambian a nadie. Las reglas no cambian a nadie. Mire, había tantas reglas en una iglesia. Dios le dio a esta muchacha una cara bonita. Y voy a hablar claro y no tenga vergüenza de hablar, no tenemos vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza de hacer. ¿Sí me está diciendo? ¿Me entiende? Como Dios hizo a Adán, lo hizo desnudo o se tapó los ojos. Dios hizo a Eva y la hizo desnuda o se tapó los ojos. No tenga vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza de hacer. Dios hizo a esta muchacha exuberante. Y la hizo aquí exuberante. Y la hizo acá exuberante. Y la hizo acá exuberante. Dios fue el que se la hizo. La iglesia le puso reglas. Y le dijo, usted con ese cuerpo es una tentación y un pecado para todos. Así que usted tiene que ponerse una bata. Y le pusieron una bata de la viejita de no sé dónde, de doña Gertrudis. Una muchacha de 17 años, hermano. ¿Sabe cómo caminaba? Caminaba así para no mostrar lo hermoso que Dios le había dado. Y se ponía una cinta acá para apachurrar esto para que no vieran lo que Dios le había dado. Hermano, eso son reglas de hombres. Son reglas de hombres. ¿Quién la hizo a ella? ¿No la hizo Dios? Sí, pero pastor, pero es que la vista de uno, la Biblia dice muy claro, las cosas son puras para los puros. Yo nací en una iglesia donde estaba prohibido ir
ir a las playas para no ver la gente con bikini. Y por años crecí yo con esa idea. Hasta que un día tuve que trabajar en California, en Long Beach. Y ahí llegaban a la gasolinera, yo era el manager de la gasolinera, y llegaban ahí en bikini a cargar gasolina. Y las primeras veces decía, ay, Señor, no. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, el problema no es ella, cambie su manera de pensar. Cambie su manera de pensar. ¿Ah? Un cristiano puede darle un ósculo santo a la hermana, al hermano, y sin tener que pensar en cosas que no son. Porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Mire, yo vengo de un lugar donde las hermanas en el río lavaban la ropa y se quitaban la blusa. No, ellos no usaban brasier, se quitaban la blusa y así lavaban. Y ahí pasaban los campesinos a su milpa, regresaban, pasaban y pasaban. Nadie reparaba en nada. En la iglesia, hermano, estaban en la iglesia y muchas hermanas que tenían su bebé se sacaban para darle de mamar a su niño. Nadie se tapaba. ¿Ah? Y todos, nadie pensaba en nada malo. Era la teta del niño, era la pacha del niño, ¿me entiende? O ¿cómo se llama? Mamila, ¿qué más? Otro nombre. Biberón del niño, eso era. Nadie. Pero llegó un misionero por ahí, se escandalizó y mandó a escribir a Estados Unidos, mándenme brasieres porque aquí las hermanas están en pecado. El que estaba en pecado era él. Él tenía su mente cochina. ¿Entiende? ¿Ah? Número 13. El papel de la iglesia es ayudar a animar y animar al crecimiento, pero no a criticar ni a condenar. En la iglesia, hermano, aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para animar, aquí estamos para echarle porra a la gente, ¿ah? Pero no para criticarlos, ni para condenarlos, porque no viven como tú crees que deben vivir. Cada uno de ellos está creciendo. Y aquí viene el número, ¿qué? 14. La iglesia es un hospital de enfermos en recuperación. Mira lo que dice la Biblia, Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Mire, esto es la iglesia. Es un hospital de enfermos en recuperación. Todos están cambiando. Y muchos luchan con áreas que tú no luchas porque tú no tienes problemas ahí. Pero cada uno tiene sus luchas distintas. Y dice la palabra, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Amaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. ¿Ah? Orad los unos por los otros. Y yo no te juzgo ni te critico por las debilidades que tienes ni por las luchas que tienes, pero oro contigo para que las superes, para que crezcas, para que avances. Esos pastores que tanto condenación, tanta predicación de condenación nos hicieron un buen trabajo en muchas áreas, pero ahí se equivocaron. Y nosotros necesitamos entender la Biblia como está. Como está. Número 15. La salvación tiene 3 pasos. Hemos sido salvos. Estamos siendo salvados. Y seremos salvos. Tiene 3 pasos. Somos salvos porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y si hoy nos morimos, nos vamos con el Señor. Somos salvos en el presente. Estamos siendo salvados porque la santificación es ese proceso en que ese cuerpo de muerte está siendo transformado como instrumento de justicia, como templo del Espíritu Santo. Amén. Y seremos glorificados. Ahí se completará todo. Ahí no tendremos, nuestro cuerpo será transformado, glorificado. Y ya el pecado no reinará en nosotros para nada. Ahí seremos totalmente diferentes. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos recibieron a Cristo? ¿Cuántos están en el proceso de santificación? ¿Y cuántos esperan un día cuando Cristo venga la glorificación? Y estaremos allá en la patria celestial para nuestra vida eterna.
creo que intenté explicar todo lo que es la vida cristiana. ¿Por qué tanta confusión? No permitamos que el legalismo, hermano, el legalismo de los fariseos en el ministerio del Señor Jesús hizo daño. El legalismo durante el ministerio del apóstol Pablo, ¿cómo hizo daño? Porque los judíos llegaban a las iglesias que él establecía para confundirlas, que debían recibir a Cristo más la ley. No somos salvos por obras, es Cristo nuestro Salvador. Las obras son el fruto de la obra que Dios hizo en nuestro corazón. Póngase de pie. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y Dios está haciendo una obra en ti. Y no permitas que el diablo te haga sentir culpable por las luchas que estás teniendo, sino que afiánzate, busca a Dios, toma las decisiones correctas, pelea la buena batalla, que Dios quiere hacer transformación en tu vida. Dios quiere cambiar muchas cosas que todavía no han cambiado. Nunca terminarás en esta vida de cambiar. Cambiaremos hasta el día que seamos glorificados, entonces se completará todo. Pero mientras tanto, todos, hasta el pastor, está en ese proceso de crecimiento. No importa que sea un pastor de 80 años, él sigue creciendo, él sigue cambiando. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, santificación, hasta que todo tu espíritu, alma y cuerpo sea santificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra nos libera de ataduras. Nos libera de cadenas, nos libera de equivocaciones. Gracias porque tu palabra, Señor, abre nuestra mente y nos hace entender que tú eres un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios, Señor, que nunca exigiste al hombre más de lo que no podía dar, pero que ahora mismo eres un Dios que entiendes nuestras luchas, que entiendes nuestros momentos difíciles. Eres un Dios que sabe que estamos peleando la batalla. Y que en muchas de esas batallas, Señor, las fuerzas no son suficientes. El sistema en que vivimos, que nos ahoga, que nos atrapa en horas y horas de trabajo y que nos roba nuestras energías, y que a veces llegamos a Dios llevando las migajas de nuestras energías, las migajas de nuestra vida, porque nos las exprimieron en el trabajo. Pero, Señor, a pesar de ello, nos entiendes, nos comprendes, pero aún así nos pides que seamos disciplinados, que peleemos la buena batalla, que nuestra relación contigo, Señor, siempre sea el primer lugar, que nos mantengamos en oración, en lectura de la palabra, en asistencia a la iglesia, que, Señor, cuidemos nuestra relación contigo, que dejemos que el Espíritu Santo siga haciendo la obra de transformación en nuestras vidas. Padre, yo te pido por esta iglesia, que lo que tú comenzaste en ellos lo completes, que sigas trabajando en cada hermano, en cada hermana, en cada matrimonio, en cada familia, y que ellos sigan creciendo para tu gloria, y que la relación que haya entre nosotros como hermanos en la iglesia sea de amor, sea de apoyo, sea de comprensión el uno al otro, y que cada uno tenga paciencia con el otro hermano que también está luchando por cambiar, que también está luchando por darle al Espíritu Santo áreas de su vida que no ha podido cambiar. Haz tu obra en esta iglesia. Eres tú el pastor, eres tú el que tienes el control de esta iglesia. Yo solamente enseño, pero yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Yo no puedo cambiar a punta de regaños y de reglas. Esa es una decisión que ellos toman. Ellos son los que se rinden al control del Espíritu. Ellos son los que deciden darle al Espíritu Santo la oportunidad de transformar sus vidas. Padre, en tus manos pongo esta palabra.
Amplía en la mente y en el corazón de tus hijos. Y Señor, permite que podamos irnos de este domingo llenos de alegría, sabiendo que Dios nos ha justificado y que nuestra relación con Él va de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor por su palabra.